El aspecto físico de Michael Jackson es un tema que aún hoy en día es discutido alrededor del mundo, siendo la cirugía plástica el factor primordial que alimenta la mayoría de especulaciones relacionadas con la apariencia del rey del pop. Pese a ello, rara es la ocasión en la que se menciona el uso de maquillaje y otros tratamientos cosméticos que el cantante empleó a lo largo de su vida y que contribuyeron a su evolución física. En este video, ahondaremos en el obsesivo esfuerzo que realizó Michael Jackson para perfeccionar su aspecto gracias al uso de diferentes técnicas de maquillaje que fueron variando a través de los años. Desde que era un niño y saltó a la fama como vocalista de los Jackson 5, Michael Jackson ya estaba estrechamente relacionado con el maquillaje, debido a las numerosas actuaciones que el pequeño cantante realizaba en televisión y en shows en vivo. Durante estos años, el maquillaje que se le aplicaba a Michael tenía como objetivo potenciar los rasgos de su rostro, minimizar las imperfecciones y adaptar sus facciones faciales a los parámetros de luz y sombras presentes en los sets de televisión o en un escenario. Todo ello para que su rostro adquiriera volumen y fuera visible ante las cámaras o ante miles de fanáticos. Posteriormente, cuando Jackson entró en la adolescencia, su rostro se vio afectado por un trastorno cutáneo bastante común, el acné. A partir de este punto, el maquillaje escénico que usaba el artista tenía como objetivo prioritario cubrir las espinillas y las marcas derivadas de su afección dermatológica. Mientras Michael crecía en medio de la exposición pública como ídolo adolescente, su aspecto se convirtió en algo prioritario para él, pues el rey del pop se obsesionó por alcanzar una perfección física. Su amigo David Guest recuerda que Jackson le decía: "Tienes que hacer que tu aspecto sea siempre mejor". Todo lo anterior es el resultado de una vida que ha sido pública desde edades muy tempranas, pues la transición de niño a adolescente es un momento sumamente complicado para las estrellas infantiles, quienes al crecer son criticados duramente por los cambios naturales en su aspecto. Es por todo ello que durante estos años, Michael, quien era sumamente consciente de su apariencia, decidió someterse a diversos cambios con el objetivo de alcanzar la perfección ante sus ojos. Su afro había quedado atrás y su nariz era mucho más fina gracias a la cirugía plástica. Para 1982, mientras Michael se preparaba para la sesión de fotos que le daría una imagen a la portada de su álbum Thriller, el rey del pop conoció a quien se convertiría en su principal maquilladora de por vida, Karen Fay. Para la sesión de fotos, Karen aplicó una base de maquillaje en un tono natural que se encargó de cubrir cualquier imperfección y de hacer lucir saludable la piel del cantante. Como resultado, en la portada del disco Jackson lució una piel lisa, radiante, hidratada y uniforme. Durante estos años, el maquillaje que llegaba a utilizar Michael era muy ligero y le brindaba un aspecto natural. Sin embargo, todo comenzó a cambiar en 1984, cuando Jackson se encontraba realizando la gira Victory. Entre bastidores, el fotógrafo personal de Michael, Harrison Funk, fue testigo de los momentos más privados del rey del pop, y muchos de ellos los retrató a través de su cámara. Un ejemplo de ello es la siguiente fotografía, en la que se ve al cantante aplicándose su propio maquillaje, algo de lo que estaba muy orgulloso, según lo recordado por el fotógrafo, quien también mencionó que a Michael y a Jermaine les encantaba maquillarse a sí mismos. Funk también agregó que Michael se interesó cada vez más en su apariencia, y estaba más decidido a verse bien. La rutina de maquillaje de Jackson, añade el fotógrafo, también era un signo de la fluidez de género del cantante, pues mencionó que no era tanto una cuestión de feminidad por parte de Michael como de androginia, era fluido en cuanto a género. Michael no tenía ningún interés en asignarle un género a nadie. Los productos cosméticos que utilizaba el rey del pop durante estos años eran diversos.
pero de entre todos ellos destacan los pertenecientes a la marca Rachel Perry, cuya línea de productos se sustentaba en ingredientes de origen natural y cuya fundadora participó activamente en campañas de conservación de la selva tropical y los derechos de los animales, ideales que Michael Jackson también compartía. A medida que su disco Thriller batía todos los récords de ventas y posicionaba a Michael en niveles de popularidad nunca antes vistos, las exigencias de Jackson con respecto a su apariencia no hicieron más que aumentar, y el cantante fue visto usando con más frecuencia un pesado maquillaje que cubría todo su rostro. Para este punto, Michael ya usaba base, corrector, contorno, delineador de ojos, sombra de ojos, rímel, lápiz de cejas para realzar sus cejas notablemente más delgadas y grandes cantidades de polvo para las luces del escenario. Todo lo anterior no pasó desapercibido, e incluso la comediante Joan Rivers bromeó diciendo: "El hombre usa tanto maquillaje que cuando se lo quita es blanco". Para 1987, cuando Michael Jackson estrenó su disco Bad, el cambio más significativo en su estilo de maquillaje fue el aspecto de sus cejas, que ahora eran más gruesas y arqueadas, así como también el uso de una base cosmética más clara. Durante este periodo, mucho se especuló con respecto a la tonalidad más blanca en la piel del rey del pop, con muchos medios de comunicación afirmando que Jackson estaba intentando aclarar su piel a propósito. Sin embargo, la realidad es que la tez del cantante lucía más clara debido en gran parte al maquillaje que utilizaba, ya que en diversas fotografías más íntimas se puede apreciar la verdadera tonalidad en la piel de Michael, que seguía siendo mucho más oscura que lo mostrado en sus videos musicales y en las sesiones de fotos profesionales. Tatiana Thompson, la coprotagonista del rey del pop en el video The Way You Make Me Feel, reveló en el año 2004 al sitio MJ News Online que Jackson solía pedirle prestado su maquillaje, mencionando lo siguiente: "Una de las anécdotas más divertidas que recuerdo fue cuando Michael me preguntó si podía usar un poco de mi polvo facial. Me sentí honrada de acceder a su pedido, pero cuando lo usó, se excedió con el producto, como si no hubiera un mañana. Quería partirme de risa, pero no me atreví por miedo a que lo tomara a mal. Fue un momento muy lindo de ver". Posteriormente, cuando a la maquilladora Karen Fay se le cuestionó acerca de los productos preferidos de Jackson para maquillarse, ella respondió lo siguiente: "Fácil, sin duda, el polvo Dual Finish de Lancôme. Lancôme me lo proporcionaba por cajas. Michael lo tenía y lo dejaba en todas partes. Lo tiene en cada bolsillo. Todos a su alrededor sabían que si encontraban un estuche, me lo devolverían para que yo pudiera reciclarlo de nuevo para él". Sin embargo, cuando el cantante estaba de gira, a pesar de contar con la disponibilidad a tiempo completo de su maquilladora, el rey del pop prefería maquillarse a sí mismo en los hoteles en los que se hospedaba antes de los espectáculos. Karen Fay le armaba un pequeño kit de maquillaje que dejaba en su vestidor y posteriormente ella lo retocaba un poco durante los shows. Años después, la tonalidad en la piel de Michael se volvía cada vez más irregular, esto debido al vitiligo que padecía, trastorno que fue despigmentando la piel del artista, generando manchas por todo su cuerpo. Siendo la persona más famosa en el mundo, el rey del pop sabía que no podía mostrarse con esas irregularidades en su tono de piel, por lo que optó por utilizar un maquillaje más especializado llamado Dermablend. Todo se trata de un cosmético de alta pigmentación creado para cubrir quemaduras, cicatrices y decoloraciones de la piel, como era el caso de Michael. Sin embargo, a pesar de que el producto deja toda la superficie de la piel de un solo color, es muy difícil conseguir resultados que se vean naturales, sin mencionar que el pigmento presente en dicho maquillaje oculta de la vista las arrugas de expresión que se forman al sonreír o fruncir el ceño, desencadenando en que el usuario pueda lucir con una apariencia sintética, parecida a la de los muñecos. Es por todo lo anterior que para recuperar algo de expresividad en su rostro, Michael decidió utilizar un delineador de ojos más marcado y maquillar sus párpados con una sombra más profunda. Sin embargo, el vitiligo que padecía Michael no solo lo orilló a maquillar su rostro, sino que también la rutina de maquillaje del rey del pop se extendió por gran parte de su cuerpo, según lo mencionado por Karen Fay.
You know, in the beginning, I tried to cover the light spots to the darkest part of his skin, but then it became so extensive that we had to go with the lighter part of the skin because his whole body was reacting. He'd have to be in complete, full body makeup every inch of his body, you know, so it was easier to make the transition to him being to the lighter shade that he is. Posteriormente, Michael comenzó a utilizar lápiz labial en algunas de sus apariciones, y para 1993, el cantante en ocasiones utilizaba extensiones de pestañas. Esto último debido en gran medida al lupus que padecía Jackson, enfermedad que se caracteriza por provocar la caída parcial o total del vello, ya sea el cabello, pestañas, cejas o el resto del cuerpo. En cuanto al delineador de ojos y el lápiz labial que Jackson usaba, Karen Fay declaró: no le gustaba la línea que se trazaba entre lo permitido para los hombres y lo permitido para las mujeres. Fue también debido al lupus que Michael tuvo que recurrir a métodos estéticos más excesivos, como tener tatuadas las cejas, el contorno de sus ojos y el borde de su cuero cabelludo. De mediados de la década de 1990 en adelante, la piel de Michael había adquirido un tono casi fantasmal debido a la muerte de los melanocitos, las células que le dan pigmento a la dermis. La piel de Jackson era tan blanca que las luces presentes en los escenarios y en los flashes de las cámaras podían difuminar sus facciones al grado de ser casi imperceptibles. Por ello, el cantante nuevamente se apoyó en el uso de un maquillaje que tenía como objetivo contrastar el contorno de sus facciones con el resto de su rostro, sobre todo el área de la nariz. De igual forma, Michael decidió tatuarse el borde de sus labios con tinta rosa. Su look era adecuado durante sus actuaciones, ya que Jackson se veía más llamativo, pues sus rasgos faciales estaban más marcados, algo que es fundamental cuando miles de admiradores quieren verte a la distancia. Pese a ello, para las situaciones de la vida cotidiana, la apariencia de Michael podía lucir extrañamente exagerada. Con respecto a lo anterior, el dermatólogo del cantante Arnold Klein mencionó lo siguiente: esa fue al final la decisión que tenía que ser. Tendría que llevar un muy pesado maquillaje sobre el escenario, que sería ridículo, y él nunca podría salir en público sin parecer terriblemente peculiar. Tiempo después, durante la década del 2000, luego de años de batallar con su aspecto, Michael parecía haber dejado atrás su búsqueda por la perfección, y parecía estar más enfocado en utilizar su maquillaje para camuflar las cicatrices y las imperfecciones resultantes de la cirugía plástica y las enfermedades que padecía, y en general se le podía observar utilizando un maquillaje más ligero en comparación de años anteriores. Lo antes mencionado fue así hasta sus últimos días de vida. Mucho antes de sufrir los efectos del vitiligo y el lupus, Michael ya tenía serios problemas de confianza con su aspecto. Pese a ello, como figura pública la gente exigía verlo, y los medios nunca pararon de criticar su apariencia. Con todo esto sobre él, el rey del pop intentó sobrellevar su panorama cambiando su imagen constantemente. Y sin duda alguna, su compleja y perfeccionista rutina de maquillaje fue un ejemplo de cómo Michael manejó su situación de la mejor forma que pudo. Pero tú, ¿qué opinas? Te estaremos leyendo. No te olvides de suscribirte y de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más contenido relacionado con el rey del pop, Michael Jackson. Un abrazo y hasta después.